Continuamos esta tarde con una conversación inicialmente entre Antonio y Antonio, y él que pregunta es, ya lo conocéis de otras veces, editor, escritor, amigo de Peonza, y Antonio pues ahora mismo es escritor y va a ser amigo de Peonza ya esta tarde, así que no avergonzemos, poeta gallego. Y es un gusto tenerlos a los dos aquí para que hablen entre ellos y entre todos apretamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo que? Buenas tardes. No se te oye. Buenas tardes. Ahora sí. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Boas tardes, Antonio, benvido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues los amigos de Peonza me han encargado presentar a Antonio García Teijeiro, y aunque le conozco desde hace muchos años, me pareció oportuno para hacer esta presentación pertinente buscar información. Entonces directamente fui a Wikipedia y Wikipedia dice de él: Antonio García Teijeiro, Vigo, 1952, es un escritor español en lengua gallega, dedicado principalmente a la literatura infantil y juvenil. Es considerado uno de los más significativos poetas para niños en gallego y parte de su obra ha sido traducida al castellano. Punto y final. Me pareció una información escasa. Sí. Incluso errática. Con lo cual escribí al propio Antonio y le pedí información sobre su vida y obra. Entonces me mandó 2 páginas de biografía y 5 de bibliografía. Con lo cual me pareció que para estar a la altura de tal documentación debía empezar por la bibliografía. Paciencia. No, paciencia, no. Empezamos por la narrativa para adultos, solo son 27 libros. Después, para la poesía infantil y juvenil, 69 títulos. Poesía para adultos, 12 libros y luego alguna obra suelta. Pero bueno, empezaremos por la bibliografía para adultos. A chave dos soños, 1988, editorial La Casa. Me marea ya. Me empieza a marear ya. Tanta risa, solo va el primer libro. Ahora en serio. Buenas tardes. Hola. Antonio fue escritor, crítico literario, profesor universitario y baloncestista. En la actualidad es escritor, creo que fundamentalmente de poesía. Tiene una amplísima bibliografía, como antes os he comentado. Bastantes premios, de los que citaré y luego entraremos en ese tema. El premio de poesía erótica Illas y Sargas 2006 con la obra Arredor de teu corpo, y especialmente el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2017. Pasen y vean. ¿Es lo mismo un escritor de poesía que un poeta? Yo creo que no, la verdad. Poesía, bueno, en lugar de contestarles, aclaro que no fui profesor universitario, que di cursos másters en la universidad, pero no fui un profesor universitario. Vamos a dejar las cosas claras, no vaya a ser que... Bien, tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí, gracias Javier por convidarme, por invitarme, y estoy muy contento que este señor esté aquí a mi izquierda porque desde hace muchos años lo aprecio, es muy importante a la hora de publicar determinados libros míos. Dicho eso, yo creo que no es lo mismo un escritor de poesía que un poeta. Un escritor de poesía puede escribir poesía momentáneamente por determinadas circunstancias,
un poeta circunstancial, o mejor dicho, un escritor circunstancial, pero un poeta es algo más profundo, es algo que implica, desde mi punto de vista, un modo de vida. Es decir, no se puede ser poeta sin creer que tu modo de vida debe ser en función de la vida que te rodea para luego traspasarla a la poesía y que nazca desde dentro afuera y de fuera adentro. Entonces, un poeta es mucho más que un escritor de poesía. Me ha alegrado mucho que hayas hecho esta diferencia, porque él no sabe las preguntas que le voy a hacer. No lo preparamos. Quede claro. Entonces, yo al preparar esta primera pregunta, porque comparto lo que acabas de decir, yo puse esta pregunta pensando en que ibas a decir que no era lo mismo, pero luego me quedaba la duda, digo, ¿y si dice que es lo mismo? Bueno, pues si hubiera dicho, me habría callado. En todo caso, como muestra de que un poeta no es lo mismo que un escritor de poesía, vamos a ello. Bueno, pues voy a empezar con un poema que viene siendo un homenaje a Rafael Alberti, porque he tenido la suerte de convivir con él durante bastantes años y me dejó una marca indeleble absoluta, ¿no? Y una de las cosas que aprendí de él es el vivir en poesía, es hacer que la poesía se sienta dentro, se aposente, se apodere de ti y sea capaz después de marcar tu vida, ¿no? Y cuando me preguntan en qué me baso yo para escribir poesía, diré solamente ahora una de las cosas en las lecturas que hago, porque no se puede ser poeta sin leer y porque no se puede escribir poesía sin leer poesía. Eso es uno de los grandes errores que evidentemente se producen. Bueno, pues este primer poema con que introduzco esta conversación dice así, aunque es muy machadiana. La tarde caía triste y polvorienta y un niño soñaba con globos de menta. Un sueño infantil sembrado de estrellas, un sueño soñado, un sueño de fiesta. La tarde caía detrás de la sierra y el niño soñaba con lirios y abejas. La tarde caía despacio en la hierba y el niño soñaba un sueño violeta. Y la tarde quiso guardar su tristeza. El niño soñaba sueños de poeta. Y estos sueños de poeta son los que tuve yo desde el momento en que necesité de hacer de la poesía algo propio, algo que me ayudase a ser yo mismo, algo que me ayudase a hacerme preguntas, algo que me ayudase a buscar respuestas, algo en definitiva que me hiciese la persona que yo quería ser. ¿Te puedo pedir que leas uno en galego? Sí. Adelante, por Sí. favor. Es que lo iba a hacer aunque tú no me lo pidieras. No, pero es Porque que forma parte además de mí, siempre que salgo de Galicia, sea España, sea América, sea donde sea, hay que leer poemas en gallego y reivindicar el Rosario de Castro. A Nosa Señora, como decimos los gallegos. Pues sí, te voy a leer un poema en dos partes, que dice así. Son os versos as follas que o poeta ama tanto. Versos, follas en negro, versos, follas en branco. Nunha folla engurrada o poeta escribía 4 versos de amor cunha man que tremía. 4 versos doblados polo paso do tempo, 4 versos perdidos na lembranza duns beizos. 4 versos de amor, 4 liñas xeadas, que de flores caídas, que de tinta gastada. Versos cheos de fume que escurecen as letras, versos cheos de néboa que confunden as verbas. Nunha folla engurrada escribía o poeta 4 versos de amor apoiado na mesa. Coa cor das hortensias e o amencer dos orballos escribía o poeta
catro versos roubados, catro versos resecos polos soldos outonos, catro versos dormidos na esperanza dun soño. Nunha folla emburrada, o poeta escribía catro rayos de luz cunha man que tremía. Muy difícil seguirte preguntando cosas después de oír. Sí. Bueno, ¿qué has dicho? Que las dos veces ya se fue. Tu primer libro de poesía para adultos fue Parolando coa Vicencia. Hablando con fuerza, con validez. ¿Cómo traduciríamos vicencia? Vicencias que tienen vigencia. Que tiene vigencia. Hablando con la vigencia, con aquello que está siempre ahí, ¿no? Como la poesía que tiene y debe tener vigencia siempre. 1987. Dentro de un año se cumplen 40 años de mi primer libro publicado. A ver, esta primera experiencia como poeta para adultos. Maravillosa. Maravillosa porque, a ver, yo soy una persona que fui una víctima del franquismo. La gente que nació en el año 52 nació en el franquismo. Yo vivía en un hogar franquista por las circunstancias, vivía en una España negra, muy negra, en una Galicia todavía más negra porque nos habían robado, entre otras cosas, nos habían robado nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra manera de ser, y todo se refería a la muñeca como algo hablando de Galicia. Rosalía se inventaba de manera escondida. Entonces llegó un momento en que yo necesitaba romper con aquello. Algo me decía a mí dentro que yo no podía continuar, con aquello, que aquello no era lo que realmente, por otra parte, yo empezaba a percibir. Ahí los Beatles me ayudaron a romper con una manera de vivir. Y sobre todo Paco Ibáñez me ayudó muchísimo a conocer los grandes poetas que exiliados se tuvieron que marchar y que no eran precisamente poetas que se dijeran en España. Entonces yo quería romper, pero claro, ¿y cómo rompía? Escribiendo versos. Yo de aquella era un escribidor de versos. ¿Por qué? Pues porque yo no leía poesía de aquella. Sentía que la poesía para mí sería algo importante, que la necesitaba para hacer yo mismo, para romper, para golpear, pero en cambio, yo escribía, y yo siempre dije que lo que escribía al principio eran gritos, berros, decimos en galego, berros de impotencia. Este primer libro, del año 87, fue cuando realmente yo me sentí poeta. Antes era un hombre, un joven que gritaba su rabia, pero nada más. Después de leer, de llegar a Rosalía de verdad, a Emilio Ferreiro Galeiro, a Curros Enríquez, y desde luego a Lorca, a Blas de Otero, a León Felipe, a toda esa gente, gracias a la voz de Paco Ibáñez, es evidente que yo adquirí un cierto pozo poético que me sirvió para escribir poesía. Y ese libro fue mi primer intento de ser poeta. Un año después, en 1988, realizas una antología sobre la obra de Celso Emilio Ferreiro, que se publica en Ediciones de la Torre, Celso Emilio Ferreiro para nenos. Que no era para nenos realmente, era una introducción sobre Celso Emilio Ferreiro, como había sobre otras, sobre Alberti, Carlos Rodríguez, sobre muchísimas, que ponía para nenos, supongo que para enganchar un poco a la gente, pero realmente era para todos aquellos que desconociesen, porque eran biografías en general bastante amplias. Y en todos recuerdo lo de Miguel Hernández para niños, Blas de Otero para niños, exacto, pero como tú bien dices, para niños tenía poco. En absoluto. Bien. ¿Quién es Celso Emilio Ferreiro para ti? Celso Emilio Ferreiro es el poeta que Rosalía de Castro me dio la profundidad de la poesía en la defensa de la tierra, la defensa del emigrante,
la tristeza de la explotación. Y Celso Emilio fue la continuación en moderno, digamos. Celso Emilio Ferreiro fue un poeta muy desconocido en España, por desgracia, en el resto fuera de Galicia, pero un poeta con una fuerza extraordinaria, con un amor extraordinario también por el hombre y la mujer, por el ser humano, tanto galego como de fuera, un hombre que luchó contra aquellos que en la emigración abusaban en América de los inmigrantes españoles, perdón, gallegos, y un hombre que puso la voz para romper viejos esquemas y que nos llevó a una conciencia de que la poesía, como Gabriel Celaya nos decía, era un arma cargada de futuro y de presente, de futuro, y es evidente que de pasado. Y Celso Emilio Ferreiro fue un rompedor absoluto. Hemos de terminar esta charla leyendo uno de sus poemas, si te parece, yo en gallego y tú en castellano. Perfecto. Aunque lo entenderían perfectamente. Sí, pero... Se ve que no son gente... Se ve que son inteligentes. Se ve que en el fondo, yo mirando así para la gente, observo que tienen alma de poeta, que hay más poetas de lo que ellos y ellas creen. Lo que pasa que no se atreven. ¿Sabes? El miedo del adulto a la poesía. Wow. Pero aquí hay poetas, ya lo creo. Hay más que ver así las caras, las miradas. Yo estoy viendo la profundidad de determinadas personas. Es increíble, Antonio. Solo empezamos a hablar de poesía y ya la gente empezó a ser poeta por dentro. Hay verdad, es un trabajo de campo. Estoy convencido que se sienta. Bueno. Hasta Federico. Muy bueno. Bien. Yo hasta el momento no había hecho ninguna referencia a la relación con Antonio. Él sí la ha hecho al principio y se lo agradezco. Me hace mucha ilusión presentar a Antonio García Teijeiro. Nos conocimos en el momento en el que voy a nombrar. Es decir, nuestro primer encuentro es en el 1997, que da lugar a un libro en 1998, no como poeta Antonio, sino como antólogo de una selección de poetas galegos para la inauguración de la serie en galego de Sopa de Libros. Las 4 series de Sopa de Libros correspondientes a los 4 idiomas, a castellano, porque hubo la variante valenciano-catalán, vasco, gallego y catalán y valenciano y castellano. La serie galega la inauguró Antonio, siempre era una antología de poetas de esa lengua. Os nosos versos. La selección la hizo Antonio y lo ilustró Fino Lorenzo. Guardo un enorme recuerdo emocionante de cómo hicimos aquel libro y cómo lo presentamos. Me gustaría escucharte. Pues sí, de verdad, dices tú que no como poeta. Yo creo que ya era poeta para poder hacer eso. Porque yo no lo hice desde el punto de vista del crítico, lo hice desde el punto de vista del poeta que quiere que esa poesía llegue al mayor número de personas posible. En principio estaba pensado para niños, niñas y escolares, etcétera, etcétera, pero es evidente que eso tuvo mucho más alcance. Hubo muchos maestros y maestras que entraron en muchos de esos poetas gracias a ese libro. Un libro que tú muy bien pensaste, efectivamente tenían que estar todos muertos, por cuestiones de derechos, supongo que serían, y que realmente fuesen personas comprometidas con la literatura y comprometidas con la poesía y comprometidas con Galicia. Había un problema de aquella muy grande, Antonio, que era encontrar mujeres femeninas, mujeres, poetas femeninas, porque fuera de Rosalía es que no había otra, porque todos sabemos la situación de la mujer en todos los años, desde tiempo inmemorial. Entonces me volví loco, hasta que encontré a
a una poeta que le habían dedicado el Día de las Letras Galegas, y bueno, la incluí, aunque no fuera la verdad la de mayor importancia del libro. Pero aquel libro a mí me sirvió para ahondar mucho más en los poetas que iban a salir ahí, a galeguizarme más poéticamente gracias a esos poetas y a amar más profundamente la historia de la poesía en Galicia, porque es amplia, rica y no para de crecer. Y además de conocerte a ti, que fue importante, porque tú eres un editor que yo te recuerdo diferente, con las ideas muy claras, muy serio en cuanto, aunque no lo parece, es un tipo serio. Y realmente yo noté que había ahí un editor con minúsculas, ¿no? No es por darte jamón porque no te voy a pedir nada, no te pido nada en absoluto, simplemente que sigamos siendo amigos, pero un editor con mayúsculas me produjo una enorme impresión tu presencia, ¿no? Y luego fue todo maravilloso, en fin, pero fue un encuentro maravilloso que nos permite hoy estar aquí juntos. Es verdad. Al año siguiente volvemos a trabajar juntos, Antonio, que es en esta ocasión como poeta, un libro de poesía suyo, Caderno de Fume, y yo como editor. Y además este libro yo le tengo un especial cariño porque está ilustrado por Xosé Cobas. Xosé Cobas. Xosé Cobas es una figura, un ilustrador fundamental en la ilustración gallega y por extensión en la ilustración española. Me parece uno de los grandes ilustradores actuales. Y nos sentimos además muy cómodos los dos porque tenemos varios libros en común. Bueno, había uno ahí que no sabía que estaba aquí, que era La Cuna del Mar, y es una preciosidad, las ilustraciones, los poemas son una ley, estoy dando a malo, pero en cambio la ilustración es buenísima. Y juntos hemos hecho cosas muy bonitas los dos. Y tenemos tanta confianza entre nosotros que yo, cuando le doy un libro editorial y quiero que sea Xosé quien me lo ilustre, no le digo nada. Él empieza a hacer las cosas, no me dice nada. Algún día te mando algo, no me manda nada, pero después hay algunas cosas fantásticas. Yo creo que esto es muy importante cuando crees profundamente en un ilustrador, ¿no? O una ilustradora. Es decir, cuando tú lo eliges y sabes que te entiende, que está en consonancia con tu manera de ver el arte en general, es maravilloso saber que puedes descansar y olvidarte del tema. A mí me pasa una cosa con las ilustraciones de Cobas cuando acompaña a tus poemas, porque creo que puedo decir esto, aunque el que debe hablar eres tú, pero en la poesía una de las características que yo percibo en la poesía de Antonio es que siempre hay un elemento de sugerencia no nombrado. Uno por lo menos. Y eso sucede en las ilustraciones de Xosé cuando te acompaña. Es realmente sorprendente. Caderno de Fume es un libro de una edición humilde, es una vindicación de lo humilde. Las ilustraciones son... No, ya, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el libro que acabas de citar, que está ahí, que es de una belleza impresionante, es un libro en tapa dura, con un papel de 140 gramos, ahuesado, satinado, y ilustraciones a color, bueno, editorialmente es un objeto maravilloso. Caderno de Fume, bueno, dentro de la humildad era de una dignidad absoluta. Las ilustraciones de Xosé en blanco y negro tenían humo, ¿no? Y realmente, eso en términos de cómo se conjugaban los poemas y la ilustración, y luego para mí, primero en una lengua que no era la mía, aunque la leía, y sobre todo, quiero decir, para un editor, editar un texto de narrativa, perdonad que lo diga así, me parece relativamente sencillo, ¿no? O sea, la sugerencia, pero el poema es o no es, ¿no? Y en ese sentido fue muy cómodo trabajar contigo. Muy
Eso me tienen dicho, sí. Y la verdad es que me encanta, ¿no? Me encanta porque en general mis libros, y son muchos, tienen unas ilustraciones de las que me siento muy orgulloso, ¿no? Porque además la mayoría de ellas no pretenden reflejar lo que yo digo, sino que hacen una lectura y eso es lo que muestran en la ilustración. No es una lectura explicativa, sino que es una propia recreación. O sea, el ilustrador o la ilustradora hace poesía y eso para mí es lo que me gusta fundamentalmente. Por eso, cuando confío plenamente en un ilustrador o una ilustradora, es evidente que no necesito decirle mucho más. Otro poema, por favor. Otro poema. Para todos los que no lo sepan, yo soy un profundo amante del mar. Soy un marinero en tierra, pero no como Rafael Alberti. Soy un marinero en tierra, que no tiene barco, que es un hombre, una persona que está metida dentro de un mundo marino, poético, real. Es decir, yo ayer, por ejemplo, a las 8:00 de la tarde, nublado ya y como cayendo de la tarde, pues me metí en el mar, aquí detrás en la playa de la Franca. Para mí fui feliz, yo no me podía marchar de aquí, es evidente, sin meterme, sin bañarme. Yo me baño todos los meses del año. En Galicia, señores y señoras, señoritas, en Galicia el agua fría. Mi mujer con una bufanda y yo en el agua, y la gente por allí con bufanda dice que el tío está loco. Sí, estoy loco, estoy felizmente loco de entrar en el agua, bañarme, ser feliz. Entro cargado de 1000 cosas y salgo feliz. Y algo que me molesta y me duele muchísimo del mar es el maltrato que le provoca los seres humanos, que le estamos provocando continuamente, todos lo sabemos. Por eso yo siempre le digo a los colegios donde voy y a los profesores cuando leo, que yo un día estaba sentado tan tranquilamente pensando en el mar y lo oí llorar. Y me dolió muchísimo. Empecé a percibir yo la lluvia de sus lágrimas. Y entonces escribí este poema. Este poema que dice: llora el mar, está llorando porque de su manto azul los peces se están marchando y la luna en su regazo ya no está flotando. Llora el mar, está llorando porque las heridas negras nos lo están matando y el gran velo de la noche ya no cubre tanto llanto. Llora el mar, está llorando porque las manos traidoras su color están borrando y las barcas con sus velas ya no están flotando. Llora el mar, está llorando. Que alguien seque tanto llanto. Ay, Antonio, muchas gracias. En 2006 ganas el premio de poesía erótica y ya sí tardas con la obra Alrededor de teu cuerpo. Alrededor de tu cuerpo. A ver, ¿qué pasó aquí? Yo llegué a un momento en que pensé, yo soy poeta solo de niños, soy poeta en general, ¿no? Pero bueno, evidentemente escribo para niños. Pero claro, uno tiene sus necesidades, ¿no? No entrar en detalles. No, por eso digo detalles. Tiene cuerpos a su alrededor y tiene uno en particular. Y uno pues anda alrededor y anduvo siempre alrededor de ese cuerpo. Bueno, pues escribí un poemario erótico sin la idea de escribir un poemario erótico, era un poemario que
tenía una carta de erotismo y punto. Pero se convocó por primera vez, además que hoy ya es un premio consolidado, el premio de Illas y Sargas en Galicia, en Malpica concretamente. Y entonces dije, ¿por qué no? Lo voy a mandar. De hecho, Teo Puebla me había hecho unas ilustraciones maravillosas para ese libro, eróticas absolutamente, están en la habitación, en el cuarto de mi dormitorio, en mi casa. Entonces lo mandé y me olvidé por completo de él. Un día me llaman y me dicen, Antonio, te llamamos aquí de Madrid porque has ganado el premio erótico de poesía Illas y Sargas. Bueno, aquello fue increíble, ¿no? Increíble porque la gente que lo vio dijo, ¿pero cómo? Que lo leyó luego en los periódicos, ¿pero cómo es posible? Un tío que escribe para niños y resulta que gana un premio de poesía erótica. Pues así fue. Y sí, me siento orgullosísimo de ese premio. De hecho, ahora en mayo va a haber una presentación de los primeros premios en Vigo en los que voy a participar en una mesa redonda. Increíble, fue maravilloso. Para mí fue muy bonito, fue una prueba también de que se podía hacer otro tipo de poesía y bueno, me siento muy orgulloso al final. Me hizo el prólogo María Asunción Mateo, la que fue segunda mujer de Rafael Alberti, y en cambio no pude poner los dibujos de Teo Puebla porque encarecían la situación. Pero bueno, feliz. ¿Quién lo diría? Tú no pensabas de broma que un día iba a ganar un premio de poesía. En absoluto. Pero bueno, me parece un elemento exótico, bien interesante. Exótico. En 2017 ganas el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con Poemario Mar, publicado en Serais, en la colección Merlín y además ilustrado por Sal López Domínguez. Ese libro lo traduce Chus Fernández al castellano. María Jesús Fernández. Sí. No me apetecía traducirlo, lo había vivido tan intensamente en gallego. Entiendo. Un escritor no se puede... He hecho otras traducciones de mis libros, pero ese no fue capaz. Bueno, pero Chus además es una mujer maravillosa. Maravillosa Chus Fernández. Sí. Poemario Mar. ¿Cómo sientes esto del Nacional? Pues, de verdad, créeme que para mí fue una sorpresa. Yo estaba, esto no se lo cree la gente, pero era octubre, era un 3-4 de octubre, y hacía un tiempo maravilloso. Yo me fui a la playa, salí, con mi silla, y lo que hacía siempre, llevaba una silla, me llevaba un libro de poesía, y me sentaba a leer frente al mar, con las Islas Cíes enfrente. O sea, un paisaje maravilloso. Bueno, pues ese día mismo no sabía ni que se fallaba el premio, ni sabía siquiera que estaba ahí. Entonces llegué a la playa, me senté, empecé a leer un poema, recuerdo que era un poema de Jaime Sabines, el poeta mexicano, y de repente suena el teléfono. Y me dicen que es del Ministerio de Cultura. Y bueno, estos me querrán mandar un cuento, como para ir, o lo que sea. Me dice, le comunicamos tal, que ha ganado el premio nacional con Poemario Mar. No lo podía creer. Tengo que reconocer que me cayeron las lágrimas, tengo que reconocer que me acordé de mi mujer, que me acordé de Rafael Alberti. Porque cuando yo descubrí a Rafael Alberti, lo descubrí con ese poemario para mí maravilloso que es Marino en Tierra, que había ganado más el Premio Nacional de Poesía que de aquella había en España, y yo pensaba, si yo un día ganase un Premio Nacional con un libro de poesía. Bueno, pues me alegré muchísimo por la poesía, porque casi nunca le dan premios nacionales a la poesía, y poco se puede contar con los dedos de una mano. Me alegré por Galicia, por la literatura gallega. Era la primera vez que un libro de poesía en gallego ganara el premio nacional, porque ganaron otros en narrativa, magníficos escritores y escritoras que tenemos. Y le dije a la persona que me llamó, usted no se lo va a creer, pero yo estoy sentado delante del mar leyendo un libro de poesía. Y la persona se echó a reír, dije, de verdad, esto suena muy literario, puede parecer muy literario, pero es así. Y así fue para mí un sueño por inesperado, porque yo además, yo que tengo muy buena relación
Jordi Sierra y Fabra. Jordi me decía que tú vas a ganar un día, pero me decía, era las tonterías, Jordi, que el día de poesía, me digo quién le va a dar, que va, hombre, que no. Ya verás como si tal y cual. Y efectivamente, tuvo razón. Bueno, la verdad que me ha ido muy bien. Entonces yo lo primero que le dije a mi mujer fue, mira, a partir de ahora, cuida de mi carácter. Porque si ves que el premio nacional me va a hacer, me vaya a cuidar de mi carácter siempre, pero el premio nacional me va a hacer cambiar de alguna manera mi manera de actuar, por favor, dímelo. Porque no me lo esperaba y me parece algo tan bonito para mí que... Porque la verdad creo que cumplí bastante bien. Fui a más sitios que nunca, anduve con bocadillos en la mano para ir a sitios donde no quería ir nadie. Y noté además una subida de la poesía en las escuelas. Algo que ahora, por desgracia, pasado el tiempo, he visto un enorme bajón de la poesía en Galicia en las escuelas. Y entonces me duele un poco, pero bueno, me hizo muy feliz. La verdad, luego me abrió puertas de haber ido, bueno, a Estados Unidos, al Instituto Cervantes, bueno, a muchas conferencias en América, que yo amo profundamente América Latina. Fui a México, ¿no? El primer viaje que hice fue a Ciudad de México. No sé, punto final. Y además este libro, en el 2019, gana el premio Fundación Cuatro Gatos de Miami, y me consta que es un libro seleccionado entre más de 1.500 publicados en español. Si no habéis leído este libro, deberíais de hacerlo, y deberíais hacerlo en galego, poemar o mar. La proximidad idiomática de estas dos maneras de hablar el latín es realmente fascinante. Bueno, leo un poema en galego, por favor. ¿En galego? En galego. Cuarto de hora. Podemos leer otro poema en galego que dice así: o vento, un poeta; o mar, un cantor; as follas, sopranos; o río, un tenor. Poeta no tempo, o vento; cantor no luar, o mar; sopranos na molla, as follas; tenor no arrepío, o río. O vento, que poeta; o mar, vaya cantor; as follas, que sopranos; o río, que tenor. ¿Dónde termina la poesía infantil y comienza la poesía para adultos? Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo, lo primero, que un buen poema de poesía infantil ya es un poema de adultos. ¿De acuerdo? De todas formas, si lo queremos de alguna manera sistematizar, yo como maestro que fue en mi vida y que además fue muy importante para mí, me enriqueció muchísimo, tengo que decir que tenía obsesión porque los maestros, las maestras introdujesen la poesía en las aulas. Y la verdad es que no sabían cómo. Porque yo sostengo, primero, que la poesía ha de entrar en las aulas en voz alta. Y segundo, que a los niños les gusta y a las niñas les encanta la poesía. A quien no les gusta la poesía es a los maestros y a las maestras. O sea, a los adultos. Digo generalizando, ya sé que hay gente que trabaja, que es una maravilla la poesía. Pero yo eso lo vengo observando desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo siempre les decía que hay, por decir algo, para sistematizar, que en principio hay una manera de empezar a introducir la poesía en los lectores, en los pequeños lectores, y es en principio la poesía de tradición oral. Las fórmulas, las adivinanzas, los trabalenguas, los absurdos, los diálogos. Todo eso es maravilloso, las canciones de coro, los maestros y las maestras cantando.
que ya no se canta. Que ya no se canta, señores. Que ya no se canta. Un segundo paso siempre sería escoger poemas de poetas que escriben para niños y que pueden ser gozados por los niños. Y ahí digo, tanto la poesía de tradición oral como la poesía de poetas que escriben para niños, que si escriben bien, es poesía de adultos. Un tercer paso, yo siempre decía que aquellos poetas que escribían, pero no hacían poemas específicos para los pequeños, para niños y niñas, el caso de Rafael Alberti, el caso de Federico García Lorca, el caso de muchísima gente, en Galicia tenemos bastantes también, el propio Don Emilio se pueden sacar cosas, pues también dárselos. Y luego un cuarto paso, incluso pasando por los romances que a mí me gustaban mucho, por aquellos poemas que ya no tienen rima, porque la rima es inherente a lo que es el principio de la poesía, pero posteriormente se puede entender también la poesía y se debe entender la poesía. Eso, entonces, en todos esos casos, Antonio, los adultos pueden leer poesía. Y a algunos les interesaría mucho empezar leyendo por abajo, porque así entenderían que dentro de la buena poesía para niños y niñas, que yo no digo que lo haga, yo lo intento, pero no sé si lo consigo, pero hay gente que sí lo consigue, lo que es evidente es que se están formando poetas, lectores de poesía, y que en cuanto se dan cuenta, todos somos poetas, porque todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, tenéis momentos de pura poesía aunque no os deis cuenta, porque no leéis y no os veis reflejados en el espejo de la poesía. Así de claro. Luego, perded el miedo a los que se la tengáis. Los que le tengáis miedo a la poesía, perdédsela, os lo ordeno. Muy democráticamente. Yo creo sinceramente que hay un elemento fundamental de la poesía, de la lectura, de la literatura en general, que es el elemento afectivo. Si rodeamos de afectos lo que nosotros entregamos o lo que nosotros nos entregamos, hemos avanzado muchísimo en ese terreno y nos vamos a sentir mejores personas y nos vamos a sentir mejores, felices, vamos a respirar muchísimo mejor. No buscamos en la poesía respuestas, buscamos preguntas. Las respuestas nos corresponden a nosotros. Tras traspasar, tras ir, para seguir por muchos lugares, respirando el olor y el fragor de los versos. Luis Mateo Díez dice que la materia prima de la ficción literaria es la palabra, la imaginación y la memoria. ¿Cuál es la materia prima de tus versos? Todo lo que dijo es cierto. Yo diría la vida, ¿no? La vida, para mí, es decir, yo no concibo un poeta en una urna de cristal. Yo soy de los como Rafael Alberti decía, de poesía, bueno, de poesía, como decía Celso Emilio, en la trinchera, es decir, el poeta en la calle, decía Rafael Alberti, poeta en la calle, rozando y uniendo hombro con hombro con la gente, con las personas que viven, que respiran, que sufren, que se divierten, que se alegran, y todo eso se absorbe en la poesía. Cuando me preguntan a mí en qué me baso para escribir la poesía, siempre digo, 1, ando con los ojos muy bien abiertos. 2, ando con los oídos muy atentos. 3, ando con el corazón muy abierto, deseando que se impregne de vida, de afecto, de cariño, de desilusión, de amor y de todo. Eso es lo primero. 2, en la música. Yo soy un melómano brutal. Y había hay poetas que cantan. Bueno, yo soy un dilanita absoluto, lo siento por los que no son, pero Dylan es el más grande, lo siento. Lo afirmo, fuera, no me digáis que no. No lo admito. Dylan me enseñó a que la canción, la música,
también siente y late y tiene cuerpo. Pero gracias a la Bordeta he escrito un poema, el poema Omar. Gracias a Aute, otro que admiro, que quise y que me quiso, he escrito una antología de poesía que se llama Bicos e non balas, besos y no balas, todas referidas a la guerra, en gallego, a la guerra y a la injusticia, etcétera, etcétera. Gracias a Serrat y su Antonio Machado he escrito poemas a Antonio Machado, porque parte de la idea de Serrat, la poesía. Y finalmente, de las lecturas. Todo ello forma parte de la vida. Me gusta muchísimo partir de versos, de poetas, y a partir de ahí crear mis propios poemas. Leen mi poesía y encima les dejo una ventana abierta para que lean poemas de estas personas a las que yo. Un último poema antes de hincarle el diente a Celso. Bien, pues el último, no voy a ser que se nos canse. No, es que me están haciendo mensajes. Pues voy a leeros un poema que además creo que queda muy bien para terminar esto antes de pasar a este discurso mío tan apasionado, Vehemente. como humilde, para que llegue, para que golpee, sí, pero humilde. Os voy a leer el poema que se llama El poeta vendedor. En el fondo yo creo que los poetas vendemos cosas. Bueno, vendemos, más regalamos, no sé, pero bueno. El poeta vendedor. Con 1000 nubes de canela y tormentas de algodón, pienso un verso, escribo 4, tacho 1000 y vendo 2. Son mis versos acuarelas, son palomas de color, son jardines en el aire donde canta algún cantor. Se parecen a las piedras de un camino de limón, son iguales a las fuentes donde bebe el ruiseñor. Con 1000 nubes de canela y 100 rosas de cartón, pienso un verso, escribo 9 y te vendo y os vendo mi ilusión. Bueno, vamos a despedir el acto con un poema de Celso Emilio Ferreiro, que, como muy bien les ha propuesto Antonio, él leerá primero en galego y yo lo leeré en castellano. Por favor. Bien, se trata de su obra más conocida, que se llama Longa noite de pedra, larga noche de piedra. Y esto, que no tenía en principio esa idea él, se tomó como una metáfora del franquismo. Y se le llamó al franquismo esa larga noche de piedra, en Galicia, longa noite de piedra. Y escribió un poema basado en 4 versos, bueno, introducido con 4 versos del poeta Carlos Drummond de Andrade, portugués, que decía así: no medio do camiño tiña unha pedra no medio do camiño, tiña unha pedra, no medio do camiño tiña unha pedra. Supongo que lo habéis entendido. El caso es que a partir de ahí, ese camino de piedra, a partir de ahí, Celso Emilio escribió este sentidísimo poema que yo voy a leer en gallego y Antonio va a responder en castellano. O teito é de pedra son os muros e as tedas, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que a lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra.
El techo es de piedra son los muros y las tinieblas, de piedra el suelo y las rejas, las puertas, las cadenas, el aire, las ventanas, las miradas son de piedra. Los corazones de los hombres que a lo lejos acechan están hechos también de piedra. Y yo, muriendo en esta larga noche de piedra. Preguntas para Antonio García Teijeiro. Marisa. Gracias, Antonio. Has nombrado los romances, a Rosalía, cantautores. Me estaba acordando de Amancio Prada. ¿Qué supone para ti la figura de Amancio Prada? Me parece una pregunta muy buena. Amancio Prada es el gran cantor de Rosalía de Castro. Es decir, los gallegos nos emocionamos con la Rosalía de Amancio Prada, porque Amancio Prada es un cantante, o un cantautor, bueno, la música sí, ¿no? La música, que es un místico y sabe llegar muy dentro. Y Rosalía era una mujer de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha reivindicación, y creo que hay muy pocas personas que sean capaces de cantar a Rosalía como Amancio Prada, porque es un místico, y un místico entiende todo. Así que para mí es fundamental. Yo cuando voy a un sitio y quiero poner algo de Rosalía, siempre voy acompañado de Amancio, porque aparte de ser un tío muy majo, que yo pude relacionar con él, es un compositor extraordinario. Y siente a Rosalía, él es del Bierzo, pero se siente también gallego, porque el Bierzo está en la zona prácticamente de Galicia y se habla gallego, y nadie como él es capaz de cantar Rosalía. Para mí, figura indiscutible que me acompaña siempre. ¿Más preguntas? ¿Nada? Pues gracias, Antonio, por tus interesantes preguntas. Gracias, Antonio. Maravillosas respuestas. Para mí fue de verdad un placer enorme y sobre todo, a mí me gustaría, por favor, que esta noche, o todas las noches, eso se lo digo yo a los dos sitios donde voy, a los alumnos, que os leáis un poema antes de terminar el día, o antes de dormir, un poema que os guste, un poema que os llegue, un poema que os emocione. Poesía es emoción también. Un poema, fijaos, yo le digo a los alumnos, y perdón que les tienda, pero digo a los alumnos, a ver, fijaos, si preguntáis a vuestro alrededor, los adultos que os rodean no han leído un poema en su vida, si han leído uno, dos o tres o cuatro. Pero vosotros, si me hacéis caso, un poema en la mesilla de noche, antes de apagar la luz, son 365 poemas al año, más algunos que leáis en clase, a lo mejor nos estamos en 465, 500 poemas, más que un día en vez de leer uno que os apetece leer dos, porque estáis generosos con vosotros mismos, y os metéis en 600 y pico poemas. A ver, ¿cuántos adultos preguntan por ahí han leído 600 poemas en su vida? Bueno, pues aprovechadlos. Yo que os veo sensibles, que os veo interesados, que os veo, bueno, que sois artistas, los que sois artistas y que sois artistas, y los que no sois artistas sois magníficos profesionales. Leed, por favor, por vosotros. Os quiero hacer ese favor, que os sintáis mejor, que os leáis un poema antes de apagar la luz cada día, y de verdad que dormiréis mucho mejor y os levantaréis. Sobre todo en este mundo de mierda, es un mundo de mierda,